bienvenidos a este Senado de la República, que literalmente es su espacio, porque además de ser un cuerpo colegiado plural, pues se paga gracias a sus impuestos. Así es que cualquier persona que esté aquí, siéntanla ustedes como un servidor público que debemos de trabajar para que este país funcione, y qué mejor que recibir a mis amigas y a mis amigos que lo son por ser amigos y amigas de mi querida Nadia Navarro de Puebla. Hoy quiero platicar con ustedes un poco de qué va este tema de la paridad, en dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar. Y por ello no quiero iniciar sin decirle a la senadora Nadia Navarro de Puebla, muchas gracias por esta invitación y muchas felicidades por tu trabajo en estas 2 legislaturas, querida Nadia. Nadia, al igual que una servidora, somos integrantes de la Comisión de Igualdad. Ahí es donde tenemos que debatir, que defender a las mujeres de este país, pero sobre todo que construir acuerdos. Déjenme decirles que no es fácil, porque claramente hay una estructura histórica que hay que deconstruir. Cuando nosotros llegamos aquí, y en este momento reconozco la presencia del coordinador de la bancada, muchas gracias, querido Julen Rementería, porque justamente tu presencia aquí hace recordarnos que es con los tomadores de decisión con quien vamos a construir estos acuerdos. Cuando nosotros llegamos aquí, efectivamente, como lo dice el senador Rementería, éramos la mitad. Aquella llamada e histórica legislatura de la paridad. Y por supuesto que llegamos y queríamos construir algo más allá de las cuotas de género. Las cuotas de género que empezaron, por cierto, en el siglo pasado. A mí cuando me dicen en algunos partidos políticos, es que no es posible porque no tenemos candidatas, yo les digo, rey, pues desde el siglo pasado debiste empezarlas a construir. Y lo digo a los partidos grandes y a los partidos no tan grandes, porque esa es la realidad. Obviamente, para mí es un gusto saber que la deconstrucción se está haciendo sí o sí en todos los partidos políticos. Y qué bueno, porque esa deconstrucción nos obliga a decir, los roles asignados a las mujeres ya no son los que eran antes. Mi abuela nació y no podía votar. Bueno, mi abuela fue adulta y en México no se podía votar. Es increíble. Nosotros llegamos en este país medio siglo tarde a los derechos de las mujeres. Cuando alguien, sobre todo hombres, con todo respeto a los caballeros que están aquí, y gracias por su asistencia y por su valentía, por cierto, pero a mí cuando me dicen, oye, es que ¿por qué las cuotas? Pues porque en México llegamos medio siglo tarde. Mientras en otros países del mundo ya podían votar las mujeres y ser electas, tomar cargos y que la gente pudiera votar por ellas de manera natural, nosotros aquí, las mujeres en México, no podíamos tener ni siquiera el derecho al voto, mucho menos tener la posibilidad de ser electas y mucho menos la posibilidad de contar con esos lazos que se necesitan para poder llegar a una candidatura ganadora y ejercer el poder. Y bueno, pues pasamos de las cuotas, esa famosísima cuota de 70 a 30, ¿no? Recordarán, y aquí me permito saludar a la secretaria general, Araceli González. Muchas gracias, Araceli, por estar aquí, porque evidentemente con esas cuotas, Araceli, hemos logrado avanzar. Y pasamos del 70 a 30 y los partidos políticos decían, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿No? Yo soy producto de una cuota a principios de este siglo. Y claro, pues por supuesto que yo soy claramente una ferviente admiradora de las acciones afirmativas. Después llegamos al 60-40, pero pues el 60-40 no era suficiente, porque si tenemos el 51% de la población, el 51% de los votos. Y por cierto, los buenos o malos políticos que llegan, también, compañeras, es nuestra responsabilidad, porque nosotras votamos por ellos. Y en esta legislatura, bueno, en estricto sentido en la legislatura pasada, porque en el Senado hay 2 legislaturas por escaño, empezamos a llegar a acuerdos. Y así logramos aliarnos todas las mujeres de todos los partidos. Eso es poco común, porque aquí, bueno, pues el debate se da casi siempre de manera ideológica, ¿no? El PAN,
versus Morena, o Morena versus el PRI, o el PRI versus, en fin, el PT. Pero en los temas de género, ahí no había litis ideológica. Ahí todas queríamos lo mismo. Y gracias a ese principio de paridad que hoy tenemos, pues tenemos la posibilidad de que ustedes estén aquí hablando de este tema que se vuelve absolutamente importante previo a una elección histórica. Primero, por el número, como bien se ha dicho, de candidaturas que se van a resolver, pero sobre todo porque va a ser la mayor cantidad de boletas en donde estén impresos nombres de mujeres. ¿Y cuál es el siguiente reto? Pues no solamente que tengamos el cargo, sino que tengamos el poder. Porque de construir estas visiones patriarcales no necesariamente es fácil. Y a mí se me hace muy esperanzador, mi querida Nadia Navarro, que el PCI esté chambeando por hacer justamente que esa deconstrucción se haga desde el municipio. Porque es ahí, porque es claramente ahí en donde podremos generar perfiles para que después de estar en un ejercicio municipal pueda ser estatal y claro, por supuesto nacional. Hoy sí o sí vamos a tener una presidenta mujer en México. Sí o sí vamos a tener a una mujer que tome decisiones. Y yo estoy segura que las decisiones que tome una mujer van a ser complementarias a la de los hombres y podremos construir un mejor país. Porque con una sola visión masculina. Todas las mujeres en México necesitan resolver cómo la seguridad. Que hay una seguridad clara y específica para las mujeres. La inseguridad que las mujeres vivimos una vez que salimos del espacio privado para ir al espacio público, se necesita resguardar. Y para eso necesitamos al Estado. Para eso necesitamos salir de nuestra casa y que haya un transporte público en donde no nos toquen, no nos violen o no nos asalten. Y para eso necesitamos llegar a un espacio de trabajo en donde yo pueda realizarme sin ser acosada o violentada. Y tenga que regresar a convivir con mi familia, o mis hijos si los tengo, o mis padres si los tengo, y pueda ser feliz. Esa salida del espacio privado al espacio público es lo que hoy necesita resguardarse desde el municipio, desde el Estado y desde la Federación. Y claro, si tenemos una presidenta mujer, pues sin lugar a dudas lo podrá hacer con una visión de género. Mi querida Nadia, solamente decirte muchas felicidades, gracias a las consejeras del Instituto Electoral de Puebla que están aquí, gracias por supuesto a las candidatas, posibles candidatas y seguramente muchas de ellas posibles servidoras públicas. Gracias porque sin lugar a dudas venir de Puebla al Senado de la República a hablar de mujeres es un gran paso, sobre todo para que podamos entender que hoy tenemos las posiciones y también queremos el poder. Muchas gracias.